Bueno, muy buenas noches, Dios los bendiga. Bienvenidos a la clase número 2 del discipulado. En esta noche tenemos como tema las 10 condiciones para que nuestras oraciones sean contestadas. Vamos a conversar 5 condiciones hoy y 5 condiciones la clase que viene. Así que este es un tema repartido en 2 clases. Ya vimos en la clase número 1 qué es la oración, o sea que hoy ya vimos el qué, hoy vamos a ver el cómo. ¿Cómo hacemos para que nuestras oraciones sean contestadas, para tener una vida de oración realmente efectiva? Vamos a ver qué cosas, qué detalles que hay en nuestras vidas tenemos que tener en cuenta, que muchas veces estorban, entorpecen nuestra vida de oración, ¿verdad? Y eso hace que no veamos resultados. Vamos a pasar entonces ahora mismo a compartir lo que tenemos para esta noche, las 5 de las 10 condiciones para que las oraciones sean contestadas. Y hoy tengo un locutor de lujo que me va a leer los versículos, que es el pastor Miguel, ¿no? Prepárense porque a todos les va a tocar a lo largo de estas 21 clases. Bueno, afortunadamente tenemos mucha gente, no van a poder todos, pero al azar, ¿eh? Un día voy a llegar y decir, te toca el miércoles que viene, así que prepárense, ¿verdad? Ninguno va a zafar. Así que bien, vamos entonces con la clase número 2, las 5 de las 10 condiciones para que nuestras oraciones sean contestadas. Y esto ya se lo dije, este es el temario de la clase, 5 de las 10 condiciones para que las oraciones sean contestadas. Vamos a comenzar entonces. Lo primero que les voy a contar es que la oración es un privilegio. ¿Sí? Sin una genuina vida de oración, el cristianismo es una religión vacía. Es una cáscara sin contenido, donde no hay relación personal entre cada uno de nosotros y Dios. De esa forma, si no tenemos vida de oración, nos privamos de disfrutar de todo lo mejor que Dios tiene para sus hijos. Toda persona que busca ser un discípulo de Cristo necesita aprender a orar efectivamente. Así que vamos a ver ahora cuál es el corazón de Dios hacia nuestras oraciones, es decir, cuál es la disposición que Dios tiene hacia nuestras oraciones. Y sabemos que Dios es nuestro Padre, que está dispuesto y está listo para contestar cada una de nuestras oraciones. Él anhela oír nuestra voz y contestar a nuestra oración de acuerdo a su voluntad. Y vamos a compartir el primer versículo. Si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queréis y os será hecho. Juan 15:7. Amén. Dios disfruta de contestar nuestras oraciones porque de esa forma Dios nos llena de gozo. Por eso vamos a ver el versículo que viene a continuación. Hasta ahora nada habéis pedido en mi nombre. Pedid y recibiréis para que vuestro gozo sea cumplido. Juan 16:24. Es decir, que acá hay una declaración que es casi una obviedad, ¿no? Si uno pide algo a Dios y luego lo recibe, uno se llena de gozo, ¿verdad? Pero qué bueno que está así declarado también por parte de nuestro Señor Jesucristo, porque esto nos muestra que Dios también está dispuesto y quiere, anhela responder nuestras oraciones para que nosotros tengamos gozo, ¿sí? Así que no puede haber nada más maravilloso que el hecho de que Dios esté atento a nuestras oraciones y las responda. Eso realmente nos llena de gozo, nos llena de alegría. Y podemos estar seguros en esta declaración que hay aquí, que Dios quiere que oremos y que recibamos todo aquello por lo cual hemos creído. Ahora, no dejemos que las condiciones que están a nuestro alrededor sean un obstáculo para recibir aquello por lo que estamos orando, ¿sí? Un cristiano necesita saber que Dios está involucrado en lo que estamos haciendo y por lo tanto Dios va a respaldar todas las oraciones que hagamos para que su reino avance. Así que conociendo esta buena disposición que Dios tiene para con nuestras oraciones, vamos a ir ya de lleno a la primera de las 5 de las que vamos a ver hoy, de las condiciones necesarias para que Dios responda a nuestras oraciones. Y la primera es esta: orar al Padre como sus hijos. Dirigirnos a Dios no solo creyendo que somos los hijos, sino con actitud, con postura de hijos. Y tenemos este pasaje. Mas tú cuando ores, entra en tu aposento y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Mateo 6:6. Esto entonces es lo primero que marca nuestra conducta, nuestra actitud hacia la oración. Esto lo dice Jesucristo antes de luego enseñar la famosa oración del Padre Nuestro, ¿no? Entonces tiene que ver con toda
una conducta, una postura que yo tomo a la hora de orar. ¿Qué dice Jesús? Anda a tu cuarto, cerrá la puerta y está con tu Padre en secreto, ¿verdad? Eso no significa que uno no pueda orar en otros lugares, que no sea el cuarto, ¿verdad? Sino que lo que está hablando es de una disposición, que sea un momento íntimo, que sea un momento sin distracción, por eso dice al lugar donde uno está solo, el cuarto, con la puerta cerrada. Está hablando de momento de intimidad, momento sin distracción, momento de confianza, ¿verdad? Donde uno, ¿con quién va a hablar? Uno va a hablar con el Rey de Reyes, uno va a hablar con el Creador del universo, uno va a hablar con el Soberano, pero uno va a hablar también con su propio papá, uno va a hablar con su padre, ¿verdad? Entonces, esta es una de las primeras condiciones que tenemos que tener claro. Cuando yo me acerco a Dios, me acerco como un hijo se acerca a un papá, con esa confianza, pero también con esa intimidad, ¿sí? En segundo lugar, es muy importante, puede parecer básico, pero es muy importante que lo recalquemos, que no los dejemos de decir, tenemos que orar en el nombre de Jesús. Es decir, tenemos que orar sabiendo que nuestra oración al Padre está respaldada por nuestro Señor Jesús. Y acá tenemos otro versículo más. Y Jesús se acercó y les habló diciendo, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Mateo 28, 18. Esto significa que no hay nadie que mande más que Jesús en todo el universo, ¿eh? Dios le ha dado a nuestro Señor Jesucristo toda potestad, toda autoridad. Y en función de esa autoridad es que nosotros nos acercamos a pedir a Dios, ¿no? Uno podría preguntarse, ¿y vos quién sos para pedirle algo a Dios? Bueno, yo no, pero Jesús sí. Y yo voy en el nombre de Jesús, de parte de Jesús. Yo voy porque Jesús así me enseñó que yo vaya, porque Jesús también es el único que nos da acceso al Padre, ¿sí? A través de la obra que Él hizo en la cruz. Su muerte y su resurrección nos dan acceso al Padre, entonces podemos ir, ¿verdad? Si uno busca a Dios ignorando la obra de Jesucristo, si uno busca a Dios, ¿verdad? Ignorando que es el Señor Jesús el que nos abrió la puerta para llegar, bueno, uno no llega, ¿no? Uno no llega a Dios, así de esa manera, ¿verdad? La condición para que nuestra oración sea contestada es que vayamos al Padre a través de Jesús, porque separados de Jesús nada podemos hacer. Por eso todo lo que pidamos tiene que ser en el nombre de Jesús. Pero no es solamente una cláusula que uno repite al final, ¿verdad? Porque esto también es importante. Uno cada vez que ora, al final remata la oración con en el nombre de Jesús, amén, ¿no? Como que si uno no dijera en el nombre de Jesús, amén, todo lo que dijo antes, como que no vale, ¿no? Bueno, no es una cláusula que uno tiene que decir sí o sí, sino que toda nuestra oración, desde que uno empieza a hablar, desde que uno empieza a comunicarse con el Padre, tiene que ser una comunicación que tenga en cuenta que me estoy acercando a mi Padre en el nombre de Jesús, a través de la obra de Jesucristo, ¿sí? Tenemos algunos versículos más para compartir. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separado de mí nada podéis hacer. Juan 15, 5. En este versículo resaltamos eso, que separados del Señor Jesús, una oración no va a tener resultado. ¿Seguimos? Y todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre, lo haré, para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Si algo pidiereis en mi nombre, yo lo haré. Juan 14, 13, 14. Seguí de largo. Mi Dios, pues, suplirá todo lo que os falta conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Filipenses 4, 19. Amén. Nuestra fuente de provisión está en las riquezas de Dios en gloria. Dios nunca está en bancarrota, así que no importa cuánto Dios nos dé, Él nunca va a hacerse pobre por dar mucho. ¿Se entiende? El Señor nunca está en bancarrota. Y lo bueno es que Él va a suplir todo lo que nos haga falta conforme a sus riquezas, no conforme a mis riquezas, no conforme a lo que yo soy o conforme a lo que yo tengo, sino conforme a sus riquezas en gloria. Así que eso también es una preciosa garantía de parte del Señor. Y tenemos un versículo más. Porque todas las promesas de Dios son en Él sí y en Él amén, por medio de nosotros, para la gloria de Dios. 2 Corintios 1, 20. Bien, todas las promesas de Dios están disponibles para nosotros a través de Jesús, por eso las pedimos en su nombre, ¿sí? Ahora, ¿qué tiene de especial el nombre del Señor Jesús? ¿Por qué el nombre del Señor tiene poder? Vamos a compartir dos versículos más. ¿Por qué el nombre de Jesús tiene poder? Por lo cual Dios también lo exaltó hasta lo sumo
y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para la gloria de Dios Padre. Filipenses 2, 9 al 11. Así que aquí está claro, ¿no? El nombre de nuestro Señor Jesús está por encima de cualquier otro nombre, porque Dios así lo exaltó cuando Él venció a Satanás y a la muerte. El nombre de Jesús tiene poder sobre la enfermedad, sobre el pecado, sobre las dolencias, sobre el divorcio, los demonios, la depresión, sobre todo lo que ata a la mente, sobre las emociones y sobre el cuerpo de las personas. El nombre de Jesús tiene todo ese poder, y nosotros podemos declarar sanidad en el nombre de Jesús, podemos declarar liberación en el nombre de Jesús, porque no hay un nombre que sea más poderoso que ese. Así que ya dijimos, la primera, tenemos que acercarnos a Dios como sus hijos. La segunda, tenemos que orar en el nombre de Jesús. Y la tercera, acercarnos a Dios en alabanza, adoración y acción de gracias, y sale un salmo famoso. Entrad por sus puertas con acción de gracias, por sus atrios con alabanza. Alabadle, bendecid su nombre. Salmo 100, verso 4. Este salmo me gusta mucho porque una vez lo leí en una versión en inglés. ¿Vieron como nosotros tenemos la versión de la traducción lenguaje actual o la palabra de Dios para todos, esas traducciones que están en lenguaje bien moderno? Hay una traducción en inglés que dice, entren con la contraseña gracias. ¿No? Y me gustó mucho, ¿no? Es como una contraseña para poder entrar a la presencia del Señor, ¿verdad? Ustedes ya saben que si se les olvida la contraseña del mail, se les olvida la contraseña del Zoom, se les olvida la contraseña, lo que sea, están fritos, ¿no? Bueno, para entrar a la presencia del Señor hay una contraseña, es muy simple, todos la conocen, es gracias. Nadie puede venir a la presencia de Dios con una actitud soberbia, con una actitud irrespetuosa, ¿verdad? Debemos acercarnos delante del Señor en alabanza, en acción de gracias. Recuerden que les dije en la clase pasada que una de las razones por la que a la gente le cuesta orar es porque se les acaba el repertorio rápido, y dijimos, bueno, pero recuerden que debemos incluir en nuestras oraciones alabanzas, adoraciones, acción de gracias, porque eso también forma parte de nuestra comunicación con Dios. Pero recuerden, que es muy importante, que no alabamos o adoramos a Dios de acuerdo a cómo están nuestras emociones, ¿verdad? Porque si hoy nos levantamos medio bajoneados, no vamos a querer alabar. Y si mañana estamos muy contentos, y sí. Bueno, no se alaba a Dios de acuerdo a cómo están nuestras emociones. Se alaba a Dios porque Él se lo merece, por sus grandes obras, porque Él es Rey, porque Él no cambia, porque Él es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Porque como lo cantamos hace un rato, Él siempre ha sido fiel en nuestras vidas, ¿sí? Así que tomen nota, sin alabanza la oración no sube, ¿sí? Sin alabanza la oración no sube. Sabemos que las distintas situaciones de la vida pueden provocar aflicción, desolación, frustración, incluso llegar a la depresión, pero la oración es el arma que tiene el cristiano para defenderse de todas estas cosas, ¿sí? Los invitamos a cada uno de ustedes que pongan un cerco de oración alrededor de sus vidas y de sus familias y de sus hermanos para que todos reciban los beneficios de la oración. ¿Amén? Pongan un cerco de oración alrededor de sus vidas para impedir que las emociones negativas o que los obstáculos, las circunstancias que hay alrededor nos permitan tener una buena vida de oración. Otro versículo más acá. Por nada estéis afanosos, si no sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias. Filipenses 4, 6. Cuando nosotros empezamos a darle gracias a Dios por lo que Él ha hecho y por lo que Él hará, la fe se alimenta, la fe se levanta en esa oración, y entonces nos llena de seguridad y nos llena de certeza para creer, ¿sí? Así que es una buena recomendación que antes de comenzar tu tiempo de oración, te tomes también un tiempo para alabar, para adorar al Señor y para darle gracias a Él, ¿sí? Recuerden lo que compartimos el mes pasado, o ya no me acuerdo, cuando les comenté que hay un versículo en Lamentaciones donde dice que Dios es bueno. Y yo les comentaba que Lamentaciones es un canto fúnebre, porque todo lo que pasó alrededor de Lamentaciones es desastroso. Sin embargo, el profeta dice Dios es bueno. Y habíamos sacado la conclusión de que es una inspiración para nosotros, que a pesar de uno ver alrededor todo desolado y todo mal, uno puede decir Dios es bueno. Eso significa que no podemos dejar que nuestras circunstancias alrededor nos impidan ver que Dios es bueno. No podemos dejar que nuestras circunstancias alrededor nos impidan ver que Dios es fiel. Amén.
Así que dijimos que tenemos que orar como si fuéramos hijos, somos hijos, tenemos que orar en el nombre de Jesús, tenemos que acercarnos con acción de gracias, y ahora, 4, tenemos que orar confiadamente, sin culpabilidad ni condenación. Este es un punto para mí importantísimo, ¿sí? Vamos a compartir este versículo. Acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, purificados los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua pura. Hebreos 10:22. Bien, este versículo realmente es muy completo, ¿verdad? Habla del corazón sincero. Naturalmente, que ninguno de nosotros puede esperar que Dios responda una oración si nuestro corazón no es sincero. Eso está de plano. Pero dice en plena certidumbre de fe. ¿Por qué? Porque, bueno, muchas veces puede ser que nuestra fe esté algo contaminada, tengamos alguna duda, ¿sí? Y esa duda, ¿de dónde proviene? De lo que sigue ahí, purificados los corazones de mala conciencia. A veces la mala conciencia, a veces la culpabilidad, la conciencia del pecado, es un impedimento para que nos acerquemos a Dios, porque estamos llenos de culpa por lo que hicimos, o por lo que fallamos, o porque tenemos una debilidad, porque algo nos cuesta, ¿verdad? Entonces la mala conciencia es un estorbo. La mala conciencia es un estorbo para poder acercarnos a Dios, ¿verdad? El enemigo aprovecha para recordarnos las cosas con las que no hemos lidiado, un pecado que quizás no hemos confesado aún y tenemos que hacerlo, ¿verdad? Los pecados que cometemos, ofensas, incluso a veces falta de perdones, todo eso el enemigo aprovecha para recordarlo. Entonces no podemos orar confiadamente, no podemos acercarnos confiadamente a Dios si tenemos toda esa carga emocional negativa sobre nuestras cabezas. ¿Sí? Si nos sentimos mal con nuestra conciencia, nuestra fe va a menguar. Lo que tenemos que hacer, en primer lugar, es corregir eso. Y eso se corrige, como ustedes saben, con arrepentimiento, ¿verdad? Y también con aceptar el perdón de Dios, ¿sí? Y también con tomar autoridad y rechazar el espíritu de culpabilidad, porque es un espíritu que en muchos casos termina atormentando la vida de las personas, ¿sí? Entonces, a veces pasa a la gente que Dios ya lo perdonó, ya confesó su pecado, está arrepentido, pero la culpa lo sigue persiguiendo, ¿verdad? Entonces, si usted ha confesado su pecado, si usted se ha arrepentido, si usted ha dejado eso atrás, pero el pecado, la culpa lo sigue persiguiendo, entonces usted ahí ya tiene que entender que ese es el enemigo que está tratando de traer distracción y que está tratando de obstaculizar su crecimiento. Eso ya es muy claro, ¿así? Entonces, por lo tanto, allí hay que orar con autoridad para rechazar la voz del enemigo que quiere venir a sembrar la culpabilidad. La culpabilidad es un arma muy poderosa que el enemigo utiliza para poner obstáculos, ¿sí? Así que hay que reprenderlo, hay que echarlo fuera, sencillamente. ¿Por qué? Porque somos hijos de Dios, porque hemos sido perdonados por Dios y porque, como lo hemos dicho, hacemos todo en el nombre de Jesús. Si tú te has arrepentido de tus pecados, si tú has confesado delante de Dios tu pecado, le has pedido perdón, ya no tenés nada de qué preocuparte por ese pasado tuyo. Entonces, es importante que si permanecemos con esa culpa, estamos estorbando nuestra vida de oración. Si nuestra conciencia está limpia y venimos en el nombre del Señor, Dios nos escucha. Si entramos con acción de gracias, si entramos con alabanza, ¿verdad? En el nombre de Jesús, Él responde porque somos nuestros hijos. ¿Amén? Tenemos otro versículo acá. Acerquémonos, pues, confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Hebreos 4:16. Bien. Antes de pasar al tema de por qué podemos venir confiadamente delante del Señor, voy a hacer una aclaración que surge en el chat. ¿Se acuerdan cuando le dije que hay que poner un cerco de oración? Bueno, es una figura retórica, ¿no? Es una metáfora. Está rodeado de oración, de practicar la oración constantemente. ¿Tá? A eso nos referíamos con poner un cerco de oración. Estamos hablando en ese momento de las emociones, ¿verdad? De cómo las circunstancias pueden afectar negativamente nuestras emociones. Bueno, para yo impedir que las emociones, que los obstáculos, que las dificultades que tengo a mi alrededor penetren en mi vida y me molesten, yo pongo un cerco. ¿Cómo pongo ese cerco de oración? Orando, ¿no? Un cerco de oración se pone orando, ¿ok? Orando en todo momento. Así que continuamos. A ver, ¿por qué podemos venir con confianza delante de Dios? ¿Verdad? Porque no venimos con nuestros méritos, porque no venimos de acuerdo a nuestras habilidades, no venimos con nuestra inteligencia.
Venimos, como le dijimos en el punto número 2, en el nombre de Jesús. Por eso puedo venir confiadamente, ¿verdad? Si esto se tratara de que uno pueda acercarse a Dios de acuerdo a cómo ha hecho las cosas, a lo inteligente que es, o a lo bueno cristiano que es, o a lo buen disciplinado que es, etc., no se acerca a nadie, ninguno, ¿verdad? No nos acercamos al Señor de acuerdo a nuestros méritos, nos acercamos de acuerdo a los méritos de Cristo, ¿verdad? Entonces, por eso es que podemos venir con total confianza. Pastor. ¿Por qué venimos confiadamente? La respuesta. Así que, hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo. Hebreos 10, 19. Ahí está lo que yo les dije, ¿sí? Por la sangre de Jesucristo es que podemos entrar al lugar santísimo, podemos acercarnos a Dios. Por eso podemos venir con confianza. Amén. Así que bueno, dijimos que tenemos que orar sabiendo que somos sus hijos, en el nombre de Jesús, con alabanzas, con acción de gracias, confiadamente, sin culpabilidad, sin condena. Y el punto número 5, pero no se emocione porque la clase no va a terminar tan pronto. Número 5, oramos con motivos e intenciones correctas. Porque Dios ve, escudriña los corazones y conoce bien cuáles son nuestras razones, cuáles son nuestras intenciones. A Dios no se le escapa nada. Entonces, no nos hagamos trampas al solitario cuando estamos acercándonos a Dios en oración. Tiene que ser con motivaciones correctas. Pastor. Pedís y no recibís, porque pedís mal, para gastar en vuestros deleites. Santiago 4:3. Bueno, en la epístola de Santiago es una epístola muy disfrutable, de principio a fin, porque es rezongo tras rezongo, paliza tras paliza de Santiago a los destinatarios de su carta de todo lo que estaban haciendo mal. Entonces en un momento les dice, enfoca este pasaje a esto, ¿no? A que si las oraciones son egoístas, si tienen intenciones equivocadas, entonces no recibe la respuesta. Pedís y no recibís porque estás pidiendo mal, ¿sí? Se ora mal cuando oramos para complacer nuestra comodidad, nuestra conveniencia, nuestra satisfacción, nuestra indulgencia, nuestro egoísmo, nuestra codicia, etc. A veces no nos damos cuenta, por eso hay que pedirle a Dios sabiduría, pero a veces pedimos algo que creemos que está todo bien y en el fondo quizás hay algo que lo está motivando, amén, que no es lo correcto. Entonces cuando usted está viendo que la oración está demorando mucho, mucho más de lo habitual, está bueno hacer un ejercicio de intención, ¿ok? En otros casos, demora porque es el plan de Dios demorarlo, ¿verdad? Por otras razones. Pero en otros casos, bueno, a veces eso nos llama a la examinación. Tenemos acá otro pasaje. Porque todas las promesas de Dios son en él sí y en él amén, por medio de nosotros, para la gloria de Dios. 2 Corintios 1:20. Ah, bien. Pasaje repetido, ¿no? Vamos con otro. Pero tenemos este tesoro en vasos de barro para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros. 2 Corintios 4:7. Muy bien. El motivo y la intención correctos cuando oramos sirven para que Dios sea glorificado. A veces demora en llevar la respuesta a nuestras oraciones debido a nuestros motivos incorrectos. Entonces Dios tiene que purificarnos primero hasta que nuestro corazón esté correcto delante de Él. Pastor. Deleítate a sí mismo en Jehová, y Él te concederá las peticiones de tu corazón. Salmos 37:4. Fíjense qué interesante esto. Cuando nosotros llegamos al nivel de intimidad con Dios, al punto tal que nos deleita Dios, o nos deleitan las cosas de Dios, entonces nuestro corazón queda purificado, nuestro corazón queda alineado a la voluntad de Dios. Entonces cualquier sueño de nuestro corazón, cualquier deseo de nuestro corazón, podemos estar tranquilos de que va a ser un deseo correcto y Dios lo va a responder. ¿Por qué? Porque previamente yo he ya logrado tener un corazón que se deleita en Dios. ¿Sí? Pero cuando nuestro corazón se deleita en otras cosas, entonces ahí hay que tener cuidado porque ahí de pronto nuestros deseos ya no están perfectamente alineados con la voluntad de Dios. Y un consejito final por acá. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Mateo 6:33. Muy bien. Así que, resumiendo, los primeros 5 puntos los vamos a poner acá. Orar al Padre como sus hijos, orar en el nombre de Jesús, acercarnos a Dios en alabanza, adoración y acción de gracias, orar confiadamente sin culpabilidad ni condenación, y orar
con los motivos e intenciones correctos. ¿Sí? Pero como le dije, esto no se va a terminar acá. Yo tengo que llenar media hora más, todavía nos tenemos que ir a las 9. No vayan a pensar que lo que viene es relleno, es muy importante. Tengo una pregunta muy importante, pero antes que nada quiero ver las caras, a ver qué me dicen. Si la han venido siguiendo bien, se entendió, alguien quiere plantear alguna duda, escriban en el chat, ahí como escribió una hermana recién, cualquier cosa, yo estoy leyendo, tengo una computadora acá a mi derecha y otra acá adelante, así que estoy atento a todo. Tengo una pregunta para ustedes y vamos a repasar este pasaje que está en Éxodo, que van a ver que tiene una enseñanza preciosa. Pero la pregunta, ¿cuántas veces al día debemos orar? ¿Sí? No es una pregunta con respuesta, ¿tá? O sea, no hay una respuesta correcta, no es una vez, 2 veces, 5 veces al día. Vamos a analizarlo en este pasaje. Le pido, Pastor Miguel, comparta con nosotros estos 2 versículos. Y Aarón quemará incienso aromático sobre él, el altar del perfume, cada mañana. Cuando aliste las lámparas, lo quemará. Y cuando Aarón encienda las lámparas al anochecer, quemará el incienso. Rito perpetuo delante de Jehová por vuestras generaciones. Éxodo 30, 7 y 8. Amén. Subrayé ahí rito perpetuo delante de Jehová por nuestras generaciones para que lo recuerden dentro de unos minutos. Es muy importante esto que subrayé. Pero ahora por un segundo voy a sacar la pantalla porque quiero que me miren, ¿sí? Estamos frente a lo que se hacía en el tabernáculo, luego más adelante luego en el templo de Jerusalén, ¿sí? Que es el altar del perfume. ¿Sí? El altar del perfume o el altar del incienso era un altar que tenía unas dimensiones algo modestas, no era una gran cosa. ¿tá? Medía aproximadamente 45 centímetros de largo por 45 de ancho y 90 centímetros de alto es más o menos mi cadera, ¿verdad? Si usted me ve de pie a mí o de cualquiera, 1 metro, 90 centímetros es la cadera de cada uno de nosotros. Así que no era una gran cosa, no era una muy alto, ¿ok? Te llegaba a la cintura a cualquiera de nosotros y tenía un codo de distancia, son 40 centímetros, 45 centímetros de alto y de lado. O sea que era una cosa muy simple, muy sencilla, ¿tá? Y el propósito que tenía ese altar era que sobre él se quemaba incienso, ¿sí? Ya sea al amanecer como también al atardecer. Y esa era una tarea diaria del sacerdote, quemar incienso en el altar del perfume, ¿sí? Entonces, el incienso en las Escrituras es una figura de la oración, representa a la oración, y lo vamos a demostrar acá con unos versículos que maratónicamente el apóstol va a leer todo lo que le aparezca en pantalla a partir de ahora. ¿Ves? Adelante, Miguel. Aconteció que ejerciendo Zacarías el sacerdocio delante de Dios, según el orden de su clase, conforme a la costumbre del sacerdocio, le tocó en suerte ofrecer el incienso entrando en el santuario del Señor. Y toda la multitud del pueblo estaba fuera, orando a la hora del incienso. Y se le apareció un ángel del Señor puesto en pie a la derecha del altar del incienso. Bien. Esto es cuando van a ser Juan el Bautista, un poquito antes, ¿no? Zacarías es el papá de Juan el Bautista. ¿sí? Así que él era sacerdote y lo que estaba haciendo ahí, estaba trabajando en el altar del incienso. ¿sí? Así que vamos con la otra. Y cuando hubo tomado el libro, los 4 seres vivientes y los 24 ancianos se postraron delante del Cordero. Todos tenían arpas y copas de oro llenas de incienso, que son las oraciones de los santos. Apocalipsis 5:8. Vale. Otro ángel vino entonces y se paró ante el altar con un incensario de oro, y se le dio mucho incienso para añadirlo a las oraciones de todos los santos, sobre el altar de oro que estaba delante del trono. 8:3. Bien, estos versículos que hemos citado es para demostrar que entonces el incienso es una figura de la oración y que por lo tanto el altar del incienso tipificaba la oración, representaba la oración que es agradable a Dios. ¿sí? Siendo el altar del incienso un altar con dimensiones tan modestas, como yo le dije, no era grandilocuente, no era una cosa enorme, era algo más bien modesto, la primera lección que esto nos deja es también la modestia de la oración del cristiano. ¿sí? La oración no tiene por qué ser algo grandioso, llamativo, una gran cosa. No, la oración también tiene que ser un ejercicio modesto.
¿ok? No tiene por qué ser llamativo ni grandilocuente, no hay que hacer un curso para orar, es nuestra comunicación con nuestro papá, ¿sí? El oficio del sacerdote era quemar incienso en ese altar, ¿ok? Lo cual implica que cada vez que nos acercamos a Dios estamos ejerciendo nuestro oficio sacerdotal. Y acá tenemos algunos versículos más, pastor. Al que nos amó y nos lavó de nuestros pecados con su sangre y nos hizo reyes y sacerdotes para Dios, su Padre. A él sea gloria e imperio por los siglos de los siglos. Amén. Apocalipsis 1:6. Porque tú fuiste inmolado y con tu sangre nos has redimido para Dios de todo linaje y lengua y pueblo y nación, y nos has hecho para nuestro Dios reyes y sacerdotes, y reinaremos sobre la tierra. Apocalipsis 5:10. Bien, estos versículos los hemos puesto para demostrar que cada uno de nosotros somos sacerdotes delante de Dios. Dios nos hizo sacerdotes para Él. Así que en el altar de perfume se ejercía un ministerio cotidiano, o sea, de todos los días. Se quemaba incienso todas las mañanas y se quemaba incienso todos los atardeceres. No era cuando al sacerdote se le ocurría, ¿verdad? Lo tenía que hacer en determinados momentos, y ese era el ejercicio sacerdotal del sacerdote. Otro detalle es que Aarón, lo vimos en el versículo que leímos al principio, quemaba el incienso cada mañana cuando alistaba las lámparas, o sea, cuando alistaba el candelabro. Y luego al anochecer volvía a quemar incienso cuando prendía de vuelta las lámparas, ¿ok? Así que hay una vinculación entre el ofrecer el incienso en el altar del perfume y el candelabro y las lámparas. Y esto significa que nuestra vida de oración tiene que estar acompañada del estudio de la palabra del Señor, porque las lámparas representan a la palabra del Señor, y eso lo vamos a demostrar en los siguientes versículos. Todo tuyo, Miguel. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Salmo 119, 105. La exposición de tus palabras alumbra, hace entender a los simples. Salmo 119, 130. Porque el mandamiento es lámpara y la enseñanza es luz, y camino de vida las reprensiones que te instruyen. Proverbios 6:23. Ahí está. Esto entonces es para demostrar que las lámparas, el candelabro que estaba al lado de Aarón, representan la palabra del Señor, y estaban al lado del altar del incienso, que representa la oración. Así que, cuando leímos el pasaje en Éxodo, la frase rito perpetuo indica que estamos ante algo que no es para una determinada época, sino que es para siempre. Este pasaje que leímos de Éxodo no era parte de la ley, digamos, y que tenía una vigencia en un momento, ¿verdad? Esto es rito perpetuo, esto es para que todos aquellos que se acercan a Dios lo hagan así. La oración no es sustituible ni prescindible, es decir, yo no puedo cambiar oración por otra cosa, ni tampoco puedo dejar de orar. No es sustituible ni prescindible, sino que la oración es el medio que Dios ha escogido para que nos acerquemos a Él, siendo este medio vigente ayer, hoy y siempre. La oración no es algo anticuado, no es algo de antes, la oración no es algo que vendrá después, la oración es algo permanente. Y cuando decía rito perpetuo por vuestras generaciones, alude a que la oración es un principio inmutable. Generación tras generación es la oración la que nos acerca a Dios. Amén. Así que para despedirnos ahora, les voy a reproducir un breve video con algunos conceptos más acerca de, que tiene que ver con esto, ¿verdad? Que les dije que la oración tenía que ser modesta, que no tenía que ser una cosa grandilocuente, que tenía que ser una comunicación genuina con el Señor, que tiene que ser algo que nace de un corazón sincero, con buenas intenciones. Yo les voy a dejar un video para compartir con ustedes, y ustedes, a partir de ahí, bueno, ya vamos a estar habilitados para hacernos preguntas. Cuando leemos en Mateo 6:7 y orando, no usen vanas repeticiones como los gentiles que piensan que por su palabrería serán escuchados, debido a que la traducción Reina Valera del 60 nos traduce vanas repeticiones. A veces nosotros creemos que el Señor nos está enseñando que en la mayoría de las religiones la gente repite fórmulas, y al repetir esas fórmulas creen que por esa repetición están siendo escuchados. Y el Señor nos está enseñando que esas fórmulas no deben ser la manera en que nosotros nos relacionamos con nuestro Padre Celestial. Pero, ¿qué sucede? Que a pesar de que esa idea es cierta, y además se puede desprender de ese texto, realmente la palabra griega que la Reina Valera traduce como vanas repeticiones es bactologeo. Y bactologeo
lo que significa primariamente es hablar tediosamente, extenderse sin sentido, que tu manera de conversar sea parloteando, es la palabra, parlotear. De hecho, cuando nosotros leemos cómo los antiguos cristianos o los antiguos maestros cristianos interpretaban esto y escribían, podemos ir a San Agustín, por ejemplo, donde él decía que no es orar hablando mucho, como piensan algunos, el orar largo tiempo. Una cosa es hablar mucho y otra cosa es un afecto, un sentimiento prolongado. Entonces, si uno se da cuenta, bactologueo, cuando lo buscas bien, no significa tanto repetir la misma cosa como extenderse largamente, hablando y hablando sin necesidad. Bactologueo tiene que ver mucho con la palabra vana, con la repetición. El problema es que cuando nosotros oramos, muchas veces sentimos que el tiempo en el que oramos, la extensión con la que oramos, da fe de nuestra pasión y nuestra emoción con Dios. Sin embargo, esa pasión y esa emoción no necesitan ser forzadas a extendernos largamente en una oración, porque el Señor sabe de lo que tenemos necesidad. Y si uno ve la oración modelo de Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga tu reino, es la oración de una persona que sabe que no tiene que convencer a la otra. Nosotros hoy en día en la iglesia sentimos que tenemos que arrebatarle a Dios las bendiciones. La idea de arrebatarle bendiciones a Dios nos hace creer que necesitamos convencer a Dios de lo que le estamos pidiendo. Pero la oración es más preparatoria de nuestros corazones, de lo que vamos a recibir, que convencer al Señor de lo que Él ya sabe que nosotros tenemos necesidad. Por eso el Señor nos dice, cuando ores no seas como los gentiles que usan el bactologueo. No te pongas a hablar y hablar sin sentido. Cuando estamos orando incluso en las iglesias, como tenemos una serie de personas alrededor de nosotros, a veces sentimos la necesidad interior de que las personas piensen que nuestra oración es ferviente, mueve los cielos, mueve la mano de Dios y las emociones. Y comenzamos a usar vanas repeticiones, bactologueo, palabrería, cosas que empezamos a decir, tratando de emocionarnos a nosotros mismos y tratando de llevar a otro nivel quizás, o lo que nosotros creemos que es otro nivel, esa oración. Sin embargo, de eso nos previno Jesús. Nos dijo, cuando ores, no uses el bactologueo. Entonces, para no usar yo tampoco el bactologueo, te resumo esto que hoy entiendo y me llega a mi corazón. Nuestro Padre sabe de lo que tenemos necesidad. La oración sigue siendo un misterio. Pero si de algo podemos estar seguros, es que nuestro afecto hacia Dios, nuestra relación con Dios, nuestra preparación para lo que Dios quiere darnos, todo eso está en la oración. Pero lo que no está en la oración es tener que convencer a Dios con nuestros argumentos y razonamientos de que Él haga aquello que nosotros le pedimos. Y lo que no está tampoco es tener que emocionar a los oyentes para que ellos sientan realmente que Dios ha estado en esa oración. Porque esos dos motivos muchas veces nos llevan a utilizar un bactologueo que el Señor decía que no debiera estar en la relación sana de un hijo con su padre. Dios te bendiga. Señor, te damos gracias en el nombre de Jesús por esta clase que hemos tenido en esta noche. Gracias por haber aprendido, Señor, estas condiciones que son necesarias para que nuestras oraciones sean efectivas. Señor, que siempre podamos recordar que somos tus hijos los que se están acercando delante de ti, y que clamamos a ti en el nombre de Jesús. No es por nuestros méritos, no es por nuestros logros, Señor, es por los méritos de Cristo, es porque nuestro Señor Jesús nos ha abierto la puerta. Él es el camino, la verdad y la vida. Nadie llega al Padre si no es por Él. Y ese es el camino que recorremos, Señor, cuando venimos a ti en oración. Señor, también queremos alabarte, queremos adorarte, bendecirte en cada uno de los momentos en que llegamos delante de tu presencia. Señor, y te pido en esta hora en el nombre de Jesús, especialmente por cada uno de mis hermanos. Yo no sé
la condición de cada uno de ellos. Pero en esta hora, Señor, que tu Espíritu Santo esté tocando los corazones de cada uno. Y si en alguno hay todavía una mala conciencia, una culpabilidad, Señor, por el pasado, en esta hora, en el nombre de Jesús, nosotros tomamos autoridad, reprendemos y echamos fuera esa obra del enemigo, Señor, que viene a querer convencer a la gente de que no es digna de acercarse a Dios, cuando tu palabra dice lo contrario, Señor, que no es si somos dignos o no de acercarnos a ti, sino que la sangre de tu Hijo Jesucristo nos hizo dignos de acercarnos a ti. La obra de tu Hijo Jesús nos ha hecho dignos de acercarnos y por eso nos acercamos con confianza. Señor, por eso yo ahora quiero, Señor, cerrar los oídos de mis hermanos a todas las voces del enemigo que vienen a plantear, Señor, esto que no hace más que obstaculizar nuestro vínculo, nuestra relación contigo, Señor, en el nombre de Jesús de Nazaret, y que cada uno de mis hermanos pueda desarrollar a partir de ahora una vida de oración fructífera, Padre, en el nombre de Jesús. También ayúdanos, Señor, con tu Santo Espíritu a indagar en nuestros corazones, Señor, para descartar toda motivación que pueda ser incorrecta a la hora de orar, para que podamos orar con un corazón, Señor, que esté alineado al tuyo. Señor, que tú nos permitas, Padre, deleitarnos en ti para que nuestro corazón sea transformado, Señor, y que podamos adoptar la oración como este rito perpetuo por todas nuestras generaciones. Hoy, Señor, queremos declarar que somos hombres y mujeres de oración, pero que también nuestros hijos serán hombres y mujeres de oración, y nuestros nietos y todas nuestras generaciones serán hombres y mujeres de oración, Señor, que van, Padre Celestial, a buscar tu presencia, a buscar tu rostro y que te van a servir. Señor, queremos así declarar sobre nuestras vidas, nuestra familia, nuestras generaciones, que la oración y la palabra serán parte fundamental de nuestra vida y de nuestra relación contigo, Señor, en el nombre de Jesús. Gracias por cada uno de mis hermanos que se ha conectado en esta noche. Los bendigo, Señor amado. Te ruego, Padre, que esta palabra haya sido sembrada en los corazones de cada uno de ellos y que dé fruto abundante. Señor, que a partir de ahora podamos recoger testimonios, Señor, de cómo las oraciones son contestadas, de cómo el gozo de nuestros hermanos es cumplido, Señor, de cómo hay victoria en la vida de cada uno de ellos, Padre. Gracias, Señor amado, por todo esto, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Muy bien, muchas gracias a todos por haber estado con nosotros. Por si alguno no entendió, él hablaba una palabra que decía batologueo, no Bartolomeo, ese era otro. Batologueo, que significa tartamudear o charlar tediosamente. ¿Tá? Viste que siempre tenemos algún vecino o alguien que nos agarra en la calle y empieza, no te suelta, ¿viste? Bueno, eso es batologueo. Bueno, gente, gracias por haber estado. El próximo miércoles, como ya dijo Miguel, las otras 5, hoy dimos la primera 5, las otras 5 el próximo miércoles. Me han llegado varias fotos de gente que toma notas en las clases, me gusta mucho, muy bien, síganlo haciendo, ¿sí? Bueno, hermanos, nos vemos, Dios los bendiga.